Bendecido día. Con esta presentación vamos a tratar de ubicarnos en la ejecución, materialización y percepción del acto administrativo. Aquí solamente vamos a tratar de ubicar algunos puntos de conexión que nos permitirá entender el procedimiento administrativo, que nos dará una gran visión para poder ejercer el control judicial a través del derecho procesal administrativo. Una vez conocida la complejidad de los conceptos de difícil precisión e interiorizados los aspectos referidos a la forma y modalidades de la actividad administrativa, entendiendo cómo la administración funciona desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, de todas esas maneras como se puede presentar el servicio público, actividad de policía, de gestión económica, de fomento, prestacional, de planificación. Es importante ubicar el acto administrativo, que viene a ser esa manifestación de voluntad de la función administrativa, que en ocasiones puede permitir el surgimiento de un procedimiento administrativo, pero también podemos hablar de un acto administrativo como una declaración de voluntad en la que se decide un procedimiento administrativo. En ocasiones podemos hablar de la existencia del acto administrativo sin el procedimiento administrativo. Y esta noción cumple meramente una función metodológica dentro del derecho administrativo, porque no hay una noción o una definición válida, única. Y este acto administrativo permite la existencia de la decisión de la administración pública al momento de emitir sus diversos pronunciamientos, siendo necesario el cumplimiento de requisitos de fondo como de forma contenidos en la LOPA, pero que también vienen o han sido desarrollados a través de la jurisprudencia en materia contencioso-administrativa. Ahora, al hablar de la definición de acto, vamos a citar a Brever, quien a su vez fija dentro de su obra el concepto de la Corte Federal, afirmando que el acto administrativo es la declaración de voluntad realizada por la administración con el propósito de producir un efecto jurídico. Analizando este concepto, encontramos lo siguiente: declaración de voluntad que emana de la administración con el objeto de producir determinados efectos jurídicos. Esta declaración de voluntad, es importante hacer referencia a que pueden haber declaraciones de voluntad de la administración que no sean actos administrativos, sino estamos en presencia de los llamados actos materiales de la administración. Es decir, que una declaración de voluntad no tiene como fin inmediato la producción de determinados efectos jurídicos y por lo tanto no se le puede considerar como una decisión o resolución, sino como un acto material de la administración. La voluntad de la administración, es decir, se contextualiza la función administrativa. Esta naturaleza de la función administrativa es importante entenderla porque nos encontramos entonces en presencia de un acto cuando es realizado siempre en función administrativa, con independencia absoluta de cualquier consideración respecto al órgano o autoridad que lo ha dictado. Y el último aspecto determinante es, o de precisión, son los efectos jurídicos. La declaración de voluntad realizada por la autoridad pública actuando en función administrativa para que sea un acto jurídico administrativo
necesario que sea hecho con el objeto de producir determinados efectos jurídicos. Estos efectos que puede perseguir al dictar el acto pueden ser creación de una situación jurídica, concesión a un sujeto de derecho de una situación jurídica preestablecida. Por eso es importante precisar o traer a colación la definición de Brever, donde nos dice que el acto administrativo es aquella manifestación de voluntad realizada por una autoridad pública actuando en ejercicio de la función administrativa con el objeto de producir efectos jurídicos determinados que pueden ser creación de una situación jurídica individual o general, aplicación a un sujeto de derecho de una situación jurídica general. Existen unos principios rectores de los actos administrativos y hablamos de la ejecutividad. Estaríamos en presencia de la firmeza del acto, el cual no puede ser impugnado en sede administrativa ni recurrido en sede judicial. También hablamos de la ejecutoriedad, que implica el privilegio de ejecución de los mismos por parte de la administración, la motivación como la relación sucinta de los hechos y los fundamentos del derecho, derivado del artículo 9 de la LOPA, pero también desarrollado muy bien o muy bien elaborado a través de la jurisprudencia contencioso-administrativa y la discrecionalidad consagrada en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Con relación a la clasificación de los actos, podemos hablar según los efectos. Los actos administrativos se dividen en actos generales e individuales. Los primeros producen efectos generales, impersonales y objetivos. Y los segundos producen efectos particulares, individuales y subjetivos. En el primer caso hablamos de los actos reglamentarios, en el segundo caso hablamos del modo de acción habitual de la administración. También hablamos de acuerdo a su contenido, podemos observar que se hablan de actos definitivos, los que ponen fin al asunto, y los actos de trámite, encuadrando dentro de esto los actos preparatorios. También podemos hablar de los actos de acuerdo a la autoridad que declara su voluntad. Podemos hacer referencia a aquellos dictados por la Administración Nacional, Estatal y Municipal. También podemos hacer referencia a aquellos actos según los poderes de la autoridad que los dicta. Actos reglados, aquel que emana de una autoridad pública actuando bajo competencia reglada, y aquellos actos discrecionales. Pero también conseguimos, de acuerdo a la declaración de voluntad, podemos hablar del acto expreso, cuando la manifestación de voluntad de la autoridad es declarada formalmente, y hablamos de los actos tácitos, cuando hacemos referencia al silencio administrativo. También podemos hablar de los actos unilaterales, que es obra exclusiva de la sola voluntad de la administración y son tomados de manera individual. Y también hablamos de aquellos actos bilaterales en los que se habla o podemos hacer referencia al contrato administrativo. De acuerdo a la impugnabilidad, podemos hacer referencia a los actos firmes y no firmes. Y con relación a su ejecución, podemos hablar de aquellos materiales de ejecución y los formales. Con relación a los requisitos del acto administrativo, conseguimos que se hablan de requisitos de fondo, que se refieren a su contenido, y requisitos de forma, que se refieren al procedimiento. En cuanto a los requisitos de fondo, tenemos la competencia, la base legal, la causa o motivo,
el objeto contenido, la finalidad. Es importante que nosotros nos ubiquemos en el tema de la competencia, porque se determina el límite entre la cual pueden movilizarse los órganos de la administración. Hacemos también precisión con relación a la base legal, porque todo acto debe estar en concordancia con una norma del ordenamiento jurídico, por eso aquí incorporamos la noción de bloque de legalidad. La causa o motivo serían las razones que hacen al órgano administrativo actuar con base a unas circunstancias de hecho. El objeto o contenido, refiriendo a que debe ser posible ilícito, y la finalidad, que es el ajuste a unos resultados perseguidos para evitar una desviación y eliminar esa percepción de unos fines ocultos al momento de dictar el acto administrativo. Pero por otro lado tenemos los requisitos de forma. Manifestación de esta voluntad a través de unas formas procedimentales, siendo necesario el cumplimiento de todo el procedimiento, y hacemos referencia a la existencia de un debido proceso constitucional, pero también de un debido proceso legal. No solamente es hablar del 49 constitucional, sino garantizar el cumplimiento de esas formalidades establecidas dentro de ese bloque de legalidad que debe ser aplicable en cada caso. Por otro lado, hablamos de la motivación, esa expresión sucinta eh, eh, que debe existir para que el administrado pueda ejercer los controles de la validez de ese acto administrativo. Hablamos también de la notificación, el cumplimiento de todos esos trámites procedimentales establecidos en la LOPA que pueden tener una incidencia en materia de derecho procesal administrativo cuando hablamos de la caducidad al no cumplir con los requisitos de la notificación. Y cuando nosotros no cumplimos con los requisitos de fondo y de forma, estamos en presencia de los vicios del acto administrativo y podemos ubicar o encontrar tres: la contrariedad del derecho, los vicios de fondo, los vicios de forma. Cuando hacemos referencia a la contrariedad al derecho, podemos invocar la violación de reserva legal, la violación de la jerarquía de los actos, la violación de los actos de efectos generales, de la retroactividad de los actos, de la cosa juzgada y de los límites de la discrecionalidad. Pero también conseguimos vicios de fondo. Hablamos de incompetencia constitucional con la usurpación de autoridad, incompetencia legal con la usurpación de funciones, extralimitación de atribuciones, la ausencia de base legal, que puede configurarse en los siguientes casos: al hablar de un fundamento en una norma derogada que no se aplique al caso, un falso supuesto de derecho. Pero también podemos hablar de los vicios en el objeto que se configuran cuando exista la imposibilidad material del acto, en los casos de ilicitud del contenido del acto y ante la indeterminación de los alcances del acto. Los vicios en la causa, abuso de poder, que se configura por la falsedad de los hechos, la errónea apreciación y omisión de consideraciones relevantes. Y por último, los vicios en la finalidad, desviación de poder, ante la pregunta de cuál es la finalidad desviada y entendiendo que se debe probar esa finalidad desviada. Y también hablamos de los vicios de forma vinculados con el procedimiento, precisando irregularidades intrascendentes, irregularidades
relevantes, presidencia total y absoluta del procedimiento, en la forma de expresión y motivación contradictoria, en la forma de exteriorización, ausencia de notificación del acto definitivo, ausencia de notificación del acto de trámite y notificación sin cumplir con las formalidades. Esto trae como resultado algunos efectos. No en todos los casos podemos hacer referencia a una nulidad absoluta. Debemos ser muy cuidadosos al momento de invocar los vicios del acto administrativo. También debemos entender que al hablar de los mecanismos de control en sede administrativa, nosotros vamos a conseguir la posibilidad de invocar vicios, pero también razones de conveniencia y oportunidad. Pero nosotros, en sede contencioso administrativa, no podemos invocar las razones de conveniencia y oportunidad y debemos tener con claridad cuáles son las fallas que tiene el desarrollo de la actividad administrativa para poder argumentar y construir una demanda que pueda lograr la restitución de la situación jurídica infringida. Muchas gracias por su atención. Un abrazo virtual.